En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, lo acabamos de decir cantando, que es la forma más bella de expresar nuestros sentimientos. Juntos como hermanos, que somos miembros de la Iglesia. Y hoy estamos aquí reunidos porque queremos celebrar la Eucaristía, pero también queremos honrar a Santa Rita. Y esto tenemos que hacerlo cantando fuertemente, expresando así nuestros sentimientos con alegría, porque el que canta reza dos veces. Y así comenzamos la Santa Misa hoy, que queremos ofrecer por las intenciones de todos los que colaboran con la realización de la fiesta de Santa Rita. Y comenzamos pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, nos concedas la sabiduría de la cruz y la fortaleza con las que te dignaste enriquecer a Santa Rita de Casia, para que, padeciendo con Cristo en la tribulación, podamos participar más íntimamente en su misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que vuestra caridad no sea una farsa, aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la actividad no seáis descuidadosos, en el espíritu manteneos ardientes. Servid constantemente al Señor, que la esperanza os tenga alegres, estad firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración, contribuid en las necesidades del pueblo de Dios,
practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, sí, no maldigáis. Con los que se ríen, estad alegres, con los que lloran, llorad. Tened igualdad de trato unos con otros, no tengáis grandes pretensiones, sino poneos al nivel de la gente humilde. No presumáis de listos, no devolváis mal por mal. Procurad la buena reputación entre la gente, en cuanto sea posible, por vuestra parte. Estad en paz con todo el mundo. Amigos, no os toméis la venganza, dejad lugar al castigo divino, porque está escrito: la venganza es mía, y yo daré lo merecido, dice el Señor. Más aún, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, y así lo abrazarás de remordimiento. No te dejes vencer por el mal, vence el mal a fuerza de bien. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, nos parece que hoy no es día de Santa Rita, comparado con años anteriores, una avalancha de gente aquí en las iglesias, en la calle, tanta gente, pero las circunstancias mandan. Es así, no podemos cambiar nosotros el destino de las cosas. Pero sí estamos aquí con alegría, con entusiasmo, con mucha ilusión. Y además estamos también porque si estamos hoy aquí, esto depende de hace muchos años y hace siglos que alguien, unas personas, promovieron o nos facilitaron el poder estar aquí.
concreto, me refiero, por ejemplo, a don Fernando de Andrade y Sotomayor, nombre conocido y entrañable para todos nosotros, que nace aquí en Villagarcía, en el Palacio de Vistalegre, y nace el año 1579. Hijo de don Rodrigo de Mendoza y Sotomayor y de doña Urraca Sotomayor y Osorio, señores del Palacio de Vistalegre. Don Fernando estudió en Salamanca. Durante su vida desempeñó distintos cargos civiles y eclesiásticos. Fue obispo de algunas diócesis de España. Al ser nombrado arzobispo de Santiago de Compostela, entre sus muchos proyectos sobresale el de la construcción de un monasterio. Este monasterio y su iglesia, esta iglesia, bajo la dirección del famoso arquitecto don Bartolomé Fernández de Lechuga. El propósito del arzobispo era que esta iglesia sirviese como mausoleo a todos los miembros ilustres de su familia. La idea toma un nuevo giro y decide dedicar el edificio a un convento de monjas. Así, el año 1648 se firma en Villafranca del Bierzo, León, con las monjas agustinas recoletas, la fundación del convento de Vistalegre. Y el 24 de junio de 1652 llegan monjas agustinas a Villagarcía, haciendo la entrega en el convento el propio don Fernando de Andrade y Sotomayor a la priora, madre Juana de San Miguel, y acompañantes, Mariana de San José, Inés de la Concepción, Ana de Santa Teresa y Juana de San Benito. Y ellas traen una imagen de Santa Rita que todavía se conserva aquí en el convento. Y así se implanta la devoción a Santa Rita, que sigue siendo un vigoroso componente de la religiosidad, porque la patrona de lo imposible es una santa venerada y querida por los vecinos de Villagarcía y de muchos municipios del entorno. La prueba la tenemos en las misas del día de la fiesta y la multitud de fieles en la procesión, excepto este año por las circunstancias que todos conocemos. Además de estos datos históricos, nos centramos en la persona de Santa Rita. ¿Quién fue Santa Rita? Brevemente los recordábamos en la novena que en su honor hemos celebrado estos días pasados. En el mes de mayo de 1381, en Casia, Italia, nace Rita, hija única del matrimonio formado por Antonio Mancini y Amada Ferri, que la tuvieron de edad muy avanzada. De niña fue educada en el ambiente familiar humilde, pero con gran educación cristiana. En su adolescencia se dedica al estudio y a la oración con el deseo de ser monja. No obstante, los padres querían asegurar el futuro de su hija y creyeron que lo mejor era casarla con el joven Pablo Fernando, de carácter brusco e irascible, que la maltrata continuamente. Del matrimonio tienen 2 hijos, con la misma forma de ser que su padre. Su esposa Rita
se comporta siempre con cariño, educación y resignación. Muerto asesinado su marido y fallecidos los 2 hijos, Rita queda sola y se dedica por entero a la caridad y a la oración. Renace en ella aquel viejo deseo de juventud de consagrarse a Dios y entra en el convento de las Madres Agustinas de Casia, haciéndose monja en el año 1413, cuando tenía 32 años. Su vida en el convento fue siempre ejemplar, con hechos prodigiosos como el de las rosas en invierno, la herida en la frente y otros muchos. Falleció el 22 de mayo de 1454 a los 76 años de edad. Después de tantos siglos, y evitando aquí el relato de muchos milagros que incluso se realizaron aquí en Villagarcía, seguimos nosotros hoy aquí reunidos y queremos alabar la vida de esta santa mujer. Y gracias al arzobispo don Fernando, que fundó este monasterio, y también gracias a las Madres Agustinas, que generación tras generación han sabido mantener y transmitir la vida ejemplar de la santa de lo imposible, y que a todos debe hacer pensar, cambiar nuestra actitud, intentar imitarla y ponerla siempre, todos los días del año, por nuestra intercesión ante Dios, nuestro Padre. Continuamos con la celebración. Pedimos expresamente por todas nuestras necesidades. Se ponen de pie. Para que no falte en la Iglesia hombres y mujeres que proclamen con su vida el espíritu de las bienaventuranzas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los miembros de la orden a la que perteneció Santa Rita sepan recibir con amor la palabra de Dios y unir a su trabajo de cada día la oración que consagra todas sus obras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos y todos los que sufren encuentren en los santos ayuda para vencer la fragilidad humana y abrirse a la fuerza del Espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los cristianos sean capaces de difundir en la vida cotidiana el mensaje del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, acoge con bondad las súplicas que con confianza y alegría hoy te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que en la resurrección de Cristo nos has dispuesto para la vida eterna, oriéntanos hacia Él, que está sentado a la derecha, a fin de que, cuando venga de nuevo en majestad, se revistan de la inmortalidad gloriosa los que hiciste renacer en el bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
este sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Julián y su obispo auxiliar Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y siguiendo las enseñanzas de Jesucristo e imitando también a Santa Rita, ¿cuántas veces ella rezaría esta oración que nos enseñó Jesucristo? Pues vamos a imitarla rezando todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro alimento. Dichosos los invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ya lo saben, y como está mandado, yo se lo recuerdo, para comulgar no se da la comunión en la boca para evitar posibles contagios, sino que ustedes ponen la mano izquierda
encima de la derecha, el sacerdote deposita ahí la comunión y ustedes con la mano derecha la cogen, la introducen en la boca y después dan la vuelta y se van a su sitio. No antes, primero en la boca y luego se van. Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo Jesucristo se alegren con su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Que pasen un día muy feliz.
Que Santa Rita os acompañe siempre. Podéis ir en paz.